El ICSUP le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este proceso de capacitación que les servirá a ustedes para que puedan rendir su evaluación el día correspondiente cuando ya lo tengan estipulado dentro de su cronograma, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita, nosotros o ustedes la han visto dentro del ámbito educativo en todo el proceso en que ustedes han pasado o han cursado dentro de las instituciones, pues, ¿no? Entonces, esto se ha llamado gramática, se ha llamado castellano, es decir, le han ido dando diferentes matices al nombre, que en fondo o en contenido viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque hay estructuras o hay datos que no son cambiantes. Ya la parte de las estructuras gramaticales nunca va a cambiar lo que es un verbo, nunca te va a cambiar lo que es un sustantivo. En cambio, de pronto en otros ámbitos o en otras materias, de pronto pueden haber cambios, ya, pero en la práctica y en la parte estructural de la gramática, esto no tiene ningún cambio. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Voy a conversarles un poco, ¿no? Sobre este tema tan importante que es comunicación oral y escrita. Bueno, entonces aquí tenemos que la comunicación es un proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. La comunicación se deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo en común. Bueno, ¿qué podemos aquí recalcar de la comunicación? Por ejemplo, en este momento es lo más práctico que les puedo decir. En este momento, como docente, yo estoy conversando con ustedes, estoy impartiendo un conocimiento que de pronto ustedes ya lo tienen, pero estamos refrescando, pero es igual, es una comunicación cuando se puede intercambiar ideas. Se dice que hay un emisor y un receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay quien emite, en este caso el emisor soy yo, porque estoy emitiendo un criterio, emitiendo un concepto, estoy emitiendo razones por qué ustedes tienen que practicar o razones por qué es importante esta fase o esta parte gramatical. Y el receptor, ustedes quienes están escuchando, ustedes quienes están practicando, ustedes quienes están receptando, ¿no? Como le dice emisor y receptor. Entonces, emite, recibe, ¿ya? Entonces, si tuviéramos una comunicación de doble vía, entonces ahí nosotros podemos, de pronto, por eso se hacen los foros, se hacen los debates, es decir, hay diferentes aspectos en los que nosotros podemos dar nuestras indicaciones. Bueno, entonces, como decíamos de la comunicación o acerca de la comunicación, podemos aquí observar un ejemplo claro de lo que les estoy dando la indicación, ¿no? Entonces tenemos aquí un grupo de jóvenes, grupo de estudiantes pudiera ser, ¿no? Como en una biblioteca, receptando ideas. Es decir, tenemos aquí varios participantes, pudiera decir que el señor de pullover verde es un docente y está
conversando. Puede ser también el jefe, puede ser el director de alguna compañía, dándole las indicaciones, como está en la parte estadística. Yo me puedo también imaginar, porque eso depende también del ser humano, ¿no? Depende de la creatividad que a veces el ser humano tenga para delucidar, por ejemplo, te dan un gráfico y tú de ese gráfico puedes o pueden ustedes emitir algún criterio. Por ejemplo, si en este momento a mí me dicen, explique ese cuadro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque como hay una comunicación, entonces yo como emisor voy a decir, bueno, está un profesor de estadística, lo quiero tomar como un profesor de estadística, en el que por medio de datos dados por alguna compañía, entonces están viendo el producto que se ha vendido con mayor cantidad, entonces de eso es que se refiere y las otras personas o los jóvenes que están ahí alrededor pueden ser estudiantes y estos jóvenes están siendo receptores, ¿ya? Están recibiendo la información del emisor. Entonces, para que quede clara esa parte, ¿no? Receptor y emisor. Y en la parte posterior tenemos también asimismo otra persona, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a otra persona en la que está también dando alguna idea, ¿ya? Y está conversando también con un grupo de jóvenes, puedo decir, como les decía al inicio, ¿no? Puede ser un grupo de estudiantes en una biblioteca en el que están intercambiando ideas, receptores y emisores. Y hay otro pequeño grupo minúsculo también que de pronto están realizando los trabajos activos que en la actualidad se hacen, ¿no? Son trabajos de proactividad en cuanto todos pueden emitir un criterio, todos pueden decir alguna idea, entonces ellos están de pronto haciendo algún trabajo grupal y dando o intercambiando ideas. Bueno, tenemos luego la comunicación. Ya, antes de pasar a la comunicación, a ver, perdón. Ya. Tenemos dos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En cuanto a la conversación verbal, tenemos las entrevistas, los libros, las cartas, correos electrónicos. Podemos también nombrar en la actualidad los mensajes cuando nosotros nos chateamos por medio de WhatsApp. Bueno, hay tantos medios ahora de Telegram, Messenger, bien, en fin, hay un sinnúmero de formas como podemos nosotros comunicarnos. También nos podemos comunicar cuando a veces, por ejemplo, no queremos escribir, ¿ya? Por ejemplo, podemos enviar un audio, ¿ya? Podemos enviar un audio, ahora que tenemos esa facilidad de enviar un audio, entonces esa se convertiría o se convierte en una comunicación verbal, porque estoy dando un criterio en base a lo que yo necesito o lo que yo requiero. Tenemos comunicación no verbal en cuanto a los gestos, miradas, posturas, emociones, expresiones verbales, expresiones corporales, entre otras. Por ejemplo, cuando hay una persona ya que no puede emitir un criterio de manera verbal, simplemente con gestos o mímicas tú le puedes comprender, ¿no? Bueno, puede ser también en esto de la comunicación no verbal y en cuanto a los gestos y miradas, por ejemplo, cuando las personas sienten alguna atracción por la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Solamente con la mirada ya te está diciendo algo, o por ejemplo, un coqueteo
ya está viendo entre una pareja. Entonces, de pronto esas cosas son elocuentes y las demás personas pueden fijarse por esos detalles. Son detalles entonces que las personas pueden también comunicarse de esta manera, ¿no? Porque es como son tipos de comunicación, también son formas como se pueden transmitir ideas o se pueden transmitir pensamientos. Bueno, ¿y qué aquí nos dice en la comunicación escrita? ¿Cómo se inició la comunicación escrita? ¿Cómo se inició la parte de comunicación entre los pueblos? Bueno, aquí dice que la invención, la invención de la escritura marcó el inicio de la historia de la humanidad. En la imagen, el llamado papiro de Artemidoro, que contiene el primer mapa de la península ibérica, es un rollo de 3 metros de largo escrito en el siglo I antes de Cristo, tal vez en Alejandría. Bueno, entonces no hay datos reales de dónde se encontró este documento, ¿ya? Entonces se dice que puede ser que haya sido alguno de los primeros documentos que la humanidad hizo para la comunicación. Bueno, entonces aquí, como cultura general, ustedes deben de saber que los documentos eran escritos en papiros, así se llamaba el papel prácticamente en el que se escribía, ¿ya? En el que se escribía y en el que quedaban los datos para, y que ha trascendido a través de la historia, que ha trascendido y de pronto hay en muchos lugares y estos se conservan en museos, ¿ya? Con tal cuidado de que son resguardados porque son reliquias que no se puede deshacer la humanidad porque es parte de la historia. Entonces, cuando hay documentos que son parte de la historia, entonces son documentos que se guardan o se perennizan para poder transmitir, para poder enseñar a los demás cómo fue la comunicación o cómo ha ido avanzando la comunicación a través de los años. Bueno, entonces aquí, después de que hemos hablado de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal, cómo nació la escritura, tenemos aquí la comprensión de textos. Dentro de esta construcción, que es una representación semántica, que debe de ser coherente, en la que el lector es capaz de interpretar teniendo en cuenta funciones con el sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico en la construcción de ideas. Bueno, entonces en esta parte nos podemos interpretar que el sujeto, es decir, la persona de quien se habla o de la persona a quien se refiere, es aquella persona en la que va a construir o la que va a determinar ideas. Bueno, ¿qué es lo que busca el lector? Vamos a leer esta parte que dice que el lector busca encontrar significado de lo que lee utilizando sus conocimientos con la información que hay una estrecha relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada representación de lo que lee. Bueno, entonces eso es lo que nosotros como lectores buscamos dentro de un texto. Pero aquí hay que recalcar algo, que nosotros no hablamos de textos como libros, ¿no?
de textos como expresiones literarias, o textos que yo quiero leer un texto completo. No a eso no nos referimos. Nos referimos en cuanto a texto, de pronto un párrafo, una interpretación de ideas, una interpretación de ciertos detalles dependiendo del tema que está en elocuencia o que está en referencia. Bueno, entonces aquí tenemos que en el texto existen diferentes tipos de textos, que en la psicología cognitiva se ha centrado en dos tipos específicos, los cuales son los expositivos y los textos narrativos, ya que son de gran importancia en los procesos de lectura y el lector tiene que saber reconocer el, el tipo de texto al cual se enfrenta. Por ejemplo, en los textos expositivos tenemos nosotros de pronto artículos científicos que son de destacados investigadores, en los cuales estos textos se pueden también exponer o se pueden ir recomendando. En los textos narrativos tenemos todo lo que nosotros podemos decir, libros de fábulas, podemos hablar de las fábulas, se puede hablar de los cuentos, de ciertas novelas, porque no de todas, porque por ejemplo, hay novelas que vienen a ser también textos expositivos. Bueno, entonces, ¿qué características debe tener un texto? Un texto debe de tener coherencia, cohesión y conexión. Bueno, entonces, con la coherencia, ¿qué decimos con la coherencia? Es decir, que estos tres enlaces deben de ir de la mano. ¿Por qué? Porque si yo no hablo de una manera coherente y si no hago una cohesión y no los conecto de una manera adecuada, no va a ser de fácil interpretación. En ocasiones nosotros enviamos un texto o enviamos un mensaje de unas 5 líneas, pero nosotros decimos, bueno, ¿y aquí qué me quiso decir? No sé si a ustedes, estoy segura que de pronto a ustedes les ha sucedido, ¿no? De que ustedes no saben cómo interpretar, pues, ¿no? Cómo interpretar esa parte. Pero teniendo en cuenta las características de los textos, nosotros nos podemos dar cuenta de que estos tipos de textos deben de tener la coherencia, la cohesión y la conexión entre sí para poder tener idea. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta parte de la conexión, se termina un párrafo y voy a hacer una interpretación y no está acorde a lo que se está emitiendo en la parte superior, entonces ya como que ya perdí la idea, ¿verdad? Entonces, por eso que estas son las características de un texto, que deben de tener esos tres elementos muy importantes. Bueno, entonces aquí tenemos las variables dependientes del sujeto. Ya tenemos el reconocimiento léxico, la construcción integral del significado de las frases, la motivación y la comprensión lectora. Cada uno de estos puntos, que son muy importantes dentro de esta fase, tenemos reconocimiento del léxico. Entonces, yo tengo que ver qué tipo de léxico o qué tipo de vocabulario está utilizando la persona quien está dando su interpretación. Construcción integral del significado de las frases, es decir,
que si yo desconozco alguna palabra de lo que estoy leyendo, ¿a dónde debo recurrir? Debo de recurrir a aquel libro, aquel recurso que es el diccionario para delucidar o sacar la idea clara de que es el texto en el que el que yo voy a utilizar para poder interpretar ciertas palabras o ciertas frases. Porque hay ocasiones, por ejemplo, que yo no sé alguna palabra, la desconozco, pero esa palabra es una palabra clave que me está enlazando y tengo que conocerla. Y entonces ahí yo busco el recurso para poder interpretar. Entonces, por medio de esa interpretación es que yo voy a construir un significado de frases y de pronto, si es que existe alguna frase, alguna palabra que yo no la puedo interpretar, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a desmotivar y no voy a tener una comprensión lectora. Entonces, si no está la comprensión lectora en esta parte, ¿ya? Entonces me voy a desmotivar. Entonces, yo leo porque existen libros que de pronto me gusta un libro me gusta, por ejemplo, leer suspenso, ¿ya? Me gusta leer suspenso, pero de pronto no me gusta leer novelas de terror, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Entonces, si me gusta cierta clase de textos o ciertas clases de libros, yo tengo que ir buscando lo que a mí me agrada para que me motive y yo pueda comprender de una buena forma y de una buena fuente toda esta parte de la lectura. Bueno, una vez que hemos hablado también de todo lo que corresponde a los textos, ya, de lo que hemos hablado de los textos, vamos ahora a las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Es un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de las premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas son hechos, ya son hechos reales o hechos eh, idealizados, pero que tienen una conclusión. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos. Miren, entonces aquí, inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Entonces, es como tenemos estos ejemplos. Aquí tenemos, José se quedó sin juguete y no podrá jugar. Si me levanto tarde, llegaré impuntual a mi clase. Si tengo paciencia, las cosas saldrán bien. La noche está oscura, seguro que llueve. Ayer estudié mucho, seguramente sacaré buena nota. Entonces, es un hecho y como dice en esta parte, como dice, es que hay una conclusión. Es decir, que hay una acción, pero de que esa acción me lleva a un hecho concreto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos, si pongo atención a esta clase, seguro que aprobaré este módulo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Tenemos la acción y tenemos el hecho, el para qué, el por qué y el para qué, que es algo tan importante. Bueno, tenemos también los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? Los sintagmas son palabras o conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración. Es decir, que el núcleo de un sintagma es el sustantivo y se lo denomina sintagma nominal. Y si el núcleo es el verbo, se tratará de sintagma verbal. Bueno, nosotros, para dar preámbulo en esta parte,
nosotros sabemos lo que es una oración, ¿verdad? La oración es la función que tiene dentro de su derivación. Ya, entonces decimos que la oración debe de tener o debe de contener sentido completo y autonomía sintáctica. Esto nos han enseñado desde la escuela, ¿verdad? Y nosotros miren que ya estamos en un nivel superior y estamos todavía recordando esto. ¿Por qué? Porque se nos olvida. En primer lugar, se nos olvida. Y en segundo lugar, en ocasiones no sabemos lo que es un verbo, no sabemos reconocer un sujeto, un adjetivo, un adverbio. Entonces, son las partes más importantes de la oración y que nosotros no sepamos lo que es un sujeto, un verbo, ¿ya? Entonces decimos sujeto y predicado, ¿verdad? ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, como por ejemplo, Juan, Pedro, María, el gato, el perro, mi mamá, mi papá, el parque, el campo, ese tipo de cosas son los sintagmas nominales. Y tenemos aquí también los sintagmas verbales. ¿Cuáles son los sintagmas verbales y qué es el verbo? El verbo es la acción que recae sobre el sujeto. Por ejemplo, como es acción, decimos jugar, jugar, pelear, comer, reír, saltar, estudiar, entender, comprender. Es decir, tenemos un sinnúmero de verbos, ¿verdad? Esos verbos son los que se enlazan y, como lo decía en la parte superior, deben de tener coherencia, deben de tener cohesión y conexión. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros podemos decir que las estructuras en cuanto a su conjugación deben de contener todo esta conexión. ¿Por qué? Porque debe de estar su estructura bien realizada. No puedo decir el verbo en pasado y el predicado lo puedo decir en futuro. Es decir, que todo debe de ir enlazado. Por eso se dice cohesión, conexión. ¿Ya? Entonces, en esa parte yo tengo que dar mi interpretación. Bueno, entonces continuamos. Miren, aquí tenemos entonces los sintagmas, ¿ya? Tenemos sintagma nominal y sintagma verbal. Ya, bueno, aquí en este caso tenemos solo los sintagmas. Tenemos como sintagma Luis, mujer, meses, belleza, nadie, alguien, el azul, que está como una palabra sustantivada. ¿Y qué nos dice en esta interpretación? ¿Ya? Entonces tenemos Luis, que todos sabemos que es un sujeto, ¿verdad? Mujer, ya, por ejemplo, los meses transcurren, miren, ahí ya doy la conexión en cuanto al verbo, pero en esta parte, yo puedo dar la interpretación que lo puedo decir en plural o lo puedo emitir también en singular. Entonces ahí tenemos también, miren, los pronombres también resultan ser palabras que se denominan sintagmas nominales. Y las palabras sustantivadas son aquellas palabras que se utilizan en una interpretación poética. Dentro de estas interpretaciones poéticas tengo esta parte donde dice el azul, ¿ya? El azul que se refiere a las estructuras en las que se pueden, les voy a dar un ejemplo sobre esta parte del azul. ¿Ya? El azul del cielo, miren, y ya es una parte poética, ¿ya? El azul del cielo está, eh, es,
está maravilloso el día de hoy. Entonces, estoy dando esa interpretación. Ya, por ejemplo, en ocasiones, el café, el rojo carmesí de sus labios. Entonces, hay canciones, hay poemas en los que están determinadas estas estructuras. Bueno, y luego tenemos aquí los sintagmas verbales, que los tenemos como ejemplos, los sintagmas verbales. ¿A qué se refieren? ¿Ya? Vamos a ver aquí los ejemplos. Miren, compró una casa. Está como complemento indirecto. Podemos ver que el verbo está en pasado. Entonces, eso era lo que yo, a lo que me refería, que debería o debe de tener una coherencia, debe de tener cohesión y debe de tener conexión. Entonces, como complemento indirecto, le gustas a Isabel. O sea, no es que está diciendo directamente esa parte, pues no. Complemento circunstancial, fuimos a la playa. Complemento de régimen verbal o suplemento, piensa él de una manera indirecta, ¿no? Tenemos complemento predicativo, llegó cansado. Complemento agente, que fue multado por la policía. Ya complemento de atributo es alto, es decir, en la parte de los complementos de atributo, como está esta estructura de que es alto, es para referirse a los adjetivos, ¿ya? Entonces recordemos que los adjetivos son las palabras que califican la cualidad del sujeto. Entonces aquí tenemos puede ser hermoso, inteligente, guapo, ya, por ejemplo, para no decir solamente adjetivos positivos, como negativos, odioso, bueno, un sinnúmero de adjetivos o de particularidades que nosotros podemos emitir, ¿no? Entonces, en cuanto a esta parte de los atributos. Continuando con esta parte, tenemos las analogías. Ya, las analogías son los recursos que expresan una relación entre dos elementos. El emisor podría clarificar de qué se trata esa relación, pero en vez de elegir ese camino, opta por otro, que es el expresar otro caso en el que se produce la misma relación y es frecuente que en el segundo elemento no se esté hablando de lo que trae como referencia o que sea elegido especialmente por el emisor conociéndolo al receptor. Bueno, entonces en esta parte podemos observar ya este tipo de analogías y vamos a ver de qué se trata toda esta parte o estas estructuras. Miren, por eso no lo ampliaba, porque yo decía donde me deja de ampliar, perdónenme un momentito, por eso no salía con pantalla completa, porque si no, no me avanza, no sé. Bueno, entonces ahí tenemos. Espérenme un ratito, déjenme ver algo. Ya, ahí está, estamos bien. Tenemos aquí las analogías. Entonces, tenemos un momentito ya. Lean por favor esas analogías, leanlas por favor. Un momentito, unos 2 minutitos, ¿sí?
Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos estos tipos de analogías, que tenemos relación de sinonimia, relación de complementariedad, relación obra-autor, relación cogeneárica, relación de ubicación, relación por grado de intensidad, relación de todo o parte, relación género-especie, relación medio-instrumento, relación de continuidad, relación de instrumento a profesión. Bueno, vamos a leer desde las primeras que tenemos relación de sinonimia. Tenemos relación veraz, se relaciona con sincero. ¿Qué quiere decir sinonimia? Es una parte en la que podemos decir la parte de sinónimos. Sereno, ecuánimo, ecuánime, ¿ya? Tranquilo también se lo podría denominar a la palabra sereno. Tenemos relación de complementariedad. Tenemos violín a arco, clavo a martillo, es decir, ¿cuáles son las relaciones que hay entre estos instrumentos para que hagan una relación? Tenemos relación obra-autor, El espejo del líder, David Fishman. Ya, entonces aquí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el nombre de un texto debe de ir relacionado con el nombre de del nombre del autor de este texto, pues, ¿no? Tenemos relación cogeneárica, tenemos, es decir, que son de género, en este caso. Lagarto a caimán, relación por ubicación, plato a vitrina, estante a tienda, relación por grado de intensidad, tenemos fiel a fidelidad, amor a enamoramiento, tenemos relación de todo o parte, en la sala, el sillón, relación de género-especie, tenemos de perro a canino, de primate a gorila, tenemos relación de medio o instrumento, doctor a bisturí, mecánico a llave de tuercas, profesor a pizarra. Entonces ahí tenemos la relación de medio a instrumento. Relación de continuidad. Tenemos, por ejemplo, en este caso, lunes, martes, puede ser miércoles, jueves, es decir, que van en secuencia. Navidad, Año Nuevo. Tenemos aquí relación de instrumento a profesión, lima, cerrajería, pelota, futbolista. Es decir, en este caso, todo lo que se relaciona, por ejemplo, médico, médico, bisturí, enfermera a paciente, ¿ya? Entonces, o enfermera a inyección, porque de pronto está más relacionada, pues, ¿no? Entonces, en este otro caso tenemos relación causa-efecto, que es catástrofe, terremoto, ¿ya? Relación de antonimia, que es lo contrario, que es antonimia viene a ser un antónimo, negro, blanco, es decir, lo contrario, ¿no? Entonces, sano, enfermo, leso, ileso, bueno, malo, ya alto, bajo, entonces es el antónimo, es decir, lo contrario. Tenemos relación de secuencialidad, clase a recreo, calor, ardor, ya, relación de elemento adjunto, hijo, familia,
¿ya? Entonces, jefe, empleado, en ese caso tenemos, son elementos que se fusionan o elementos que están relacionados. Bueno, tenemos también relación de función, que viene a ser de venta a vendedor, relación de semejanza, de preludio a prefacio, es decir, el inicio y el fin, ¿no? Ya, relación de reciprocidad, cazador a presa, relación de inclusión, de color a rojo, relación de producto final, barman a trago, barman a cóctel, ya. Entonces, en ese caso, en este caso viene a ser como una persona con su producto, es decir, una persona que elabora algún artículo o elabora algún, en este caso, está dando unos ejemplos de licores, entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que es la persona más su producto. Luego tenemos relación de derivación, tabaco a cigarrillo, es decir, que tiene una relación entre los dos elementos. Relación de objeto a característica, tenemos azúcar dulce, tenemos, tenemos aquí en este caso relación de magnitud a isla continente, pues, se refiere a masa, a grandes cantidades, relación de materia prima o producto, lana, chompa, cacao, chocolate. Bueno, y entonces luego tenemos aquí la tesis y los argumentos. Dentro de las tesis y los argumentos tenemos un pequeño párrafo aquí y dice, los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mayor. Bueno, entonces aquí tenemos un cierto argumento de un artículo que ha sido escrito por algún investigador, entonces lo relacionamos, ¿ya? Lo relacionamos, ¿ya? Entonces aquí, miren, en esta parte donde dice la tesis y los argumentos, ¿ya? La tesis no es que la tesis es un libro en el cual yo voy a hacer o voy a realizar una investigación o la tesis viene a ser un trabajo investigativo. La tesis es la idea de un texto, así, esto es un texto, ¿ya? Esto es un texto, la tesis es la idea principal, la idea mayor, y el argumento es todo lo que me puede dar de interpretación esa tesis o esa relación de ideas, ¿ya? ¿Cómo reconozco la tesis y un argumento? La tesis se establece una relación de causa a consecuencia. Es decir, los argumentos pueden entenderse como las causas de lo que se expresa la tesis. Bueno, entonces, en este caso, la tesis tiene relación de una causa-consecuencia argumentando ideas. ¿Cómo reconocemos los argumentos? ¿Ya? ¿Cómo reconocemos los argumentos? Para identificar los argumentos, debemos tener en cuenta entre ellos y la tesis que se establece una relación de causa y consecuencia. Es decir, lo que hemos venido diciendo, pues, ¿no? Causa
y efecto. Siempre hay una relación en esta parte. Es decir, que los argumentos pueden entenderse como las causas de lo que se expresa en la tesis, como por ejemplo el argumento de que los avances médicos permiten curar enfermedades antes incurables. Es una de las causas o razones de lo expresado en la tesis, de que los adelantos científicos suponen una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Bueno, entonces aquí tenemos ya los avances médicos, miren. Entonces, el mismo texto está siendo interpretado ya en esta parte donde dice que para identificar los argumentos debemos tener en cuenta entre ellos y la tesis se establece una relación de causa o consecuencia. Es decir, que los argumentos pueden entenderse como las causas de lo que expresa la tesis. Por ejemplo, el argumento de que entonces aquí está argumentando, ¿no? Entonces, esto es un argumento, que los avances médicos permiten curar las enfermedades antes incurables. Ya, es una de las causas o razones de lo expresado en la tesis, ¿ya? Entonces la tesis es que los adelantos científicos suponen una mejora de condiciones de los seres humanos. Es decir, esta es la parte más importante, ¿ya? Entonces, esta vendría a ser la tesis, es decir, la parte más importante del párrafo, donde dice que los adelantos científicos suponen, ¿ya? Entonces, está tomada, miren, la primera parte, donde dice, los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Entonces, la argumentación es todo lo que continúa aquí, ¿ya? Luego tenemos las clases de argumentos. Dentro de esta clase de argumento, nosotros tenemos los argumentos racionales, los argumentos de hecho, los argumentos de ejemplificación y los argumentos de autoridad. Dentro de estos argumentos, yo tengo los argumentos racionales, los de hecho, los de ejemplificación y los argumentos de autoridad, que son los determinados o muy parecidos a este primer ejemplo en los que en el que he querido dar la demostración de cómo buscar una tesis y cómo se puede argumentar. Bueno, continuando, déjenme un minutito. Bueno. Entonces, nosotros sabemos, por cultura general, que la ortografía es algo muy importante dentro de la parte estructural, de pronto de la parte gramatical, ¿verdad? Entonces, porque dime cómo escribes y te digo quién eres. Entonces, en ocasiones, como que no le doy importancia o no tomo importancia a la forma como yo escribo, sino que decimos, no, es el autocorrector el que me hizo equivocar de las palabras, el autocorrector es el que por eso me equivoqué, ¿ya? Entonces, en ocasiones eso es lo que sucede, ¿no? Que a veces no escribimos de una manera correcta y en la actualidad culpamos, ¿ya? Culpamos a quiénes? Culpamos al autocorrector del recurso que en la actualidad estamos usando, que en su caso es el computador o en ocasiones el teléfono que tiene el autocorrector y yo me equivoco. Entonces,
puede ser que en una ocasión o por una palabra yo me pueda equivocar, pero no siempre me voy a estar equivocando. Entonces tenemos que tratar de escribir de una manera correcta para tener, como estábamos diciendo aquí, para tener esa cohesión, ¿no? Miren que nosotros hemos hablado de la cohesión, hemos hablado de la conexión, de la coherencia, ¿ya? Entonces, en ocasiones no nos interesa cómo escribimos y enviamos un mensaje y no sabemos eh, o no lo escribimos bien y se ve terrible, verdaderamente que se ve terrible eh, el hecho de que cómo escribo, ¿ya? Entonces, tenemos que, como les digo, pues, ¿no? Tratar de escribir de una manera correcta para que puedan ustedes darse cuenta cómo ustedes pueden ir mejorando día a día. Y lo que sí quiero recalcarles que en la parte de la escritura, en ocasiones nos equivocamos o no escribimos bien. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que yo hago es escribir y no me gusta leer, ¿ya? Y cuando no me gusta leer, esa es una de las grandes fallas que nosotros los seres humanos nos equivocamos, ¿ya? Nos equivocamos, los seres humanos no escribimos correctamente y caemos en un gran error. Entonces, ustedes ya, como estudiantes de educación superior, deben de tratar de mejorar esa caligrafía. Y como un preámbulo general, yo lo que les puedo decir es que conozco o sé de verdadera fuente que en universidades del extranjero, si el estudiante si al estudiante le hacen un dictado y se equivoca en una palabra, no se pueden graduar. Entonces, porque por eso es profesional, porque el profesional debe ser una persona íntegra, ¿ya? Entonces, y no es que porque va a ser profesor o porque va a ser licenciado y va a dar clases, no. En todas las carreras, para todas las carreras, ingenierías, los doctorados, para todos. Entonces, aquí nosotros como que le restamos un poco de importancia a la parte ortográfica, a la forma como yo, eh, como yo escribo. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos aquí nosotros este tipo de palabras? Tenemos que las palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas, ¿ya? ¿Cuáles son las palabras agudas? O cuándo se tildan las palabras agudas, que es lo que más nos interesa a nosotros. Las palabras agudas son las que terminan en NS o vocal, ¿ya? Las palabras agudas son las que terminan en NS o vocal. Las palabras graves son las que no terminan en NS o vocal, ¿ya? Y las palabras esdrújulas son aquellas que se tildan todas sin excepción. Bueno, entonces aquí tenemos en palabras agudas, por ejemplo, tenemos corazón, compás, ¿ya? Entonces ahí cantó, jugó, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, terminan en NS o vocal. Y como son palabras graves que no terminan en NS o vocal, son o pueden ser, vamos a ver alguna palabra, cóndor, lápiz, prócer, entonces no terminan en NS o vocal. Entonces, las que terminan en las otras consonantes son las palabras graves, ¿ya? Entonces, miren la determinación en este tipo de palabras. Y las palabras agudas, que son aquellas que se tildan todas
se tildan todas sin excepción, ¿ya? Son aquellas que se tildan todas sin excepción. Y luego tenemos, ya, ¿y cuáles, por ejemplo, tenemos aquí? Análisis, témpera, ¿ya? Entonces, recordemos que las palabras se separan por última, penúltima y antepenúltima sílaba. A veces, por ejemplo, se dice, ¿en qué? O les preguntan, ¿dónde va tildada? Y dicen, en la A, en la I. No, en la última sílaba, en la penúltima sílaba, en la antepenúltima sílaba. Entonces, las agudas se tildan en la última sílaba, las graves en la antepenúltima, ¿ya? En la última, en la penúltima y en la antepenúltima sílaba. Entonces, por ejemplo, miren, la palabra esdrújula, tenemos aquí dru. Un ratito, chicos, disculpen. Bueno, entonces aquí, bueno, mientras la explicación voy. Bueno, entonces miren, la misma palabra esdrújula, la misma palabra viene aquí, ¿ya? La misma palabra esdrújula tiene su acentuación en la antepenúltima sílaba. Ya, en la última penúltima, en la antepenúltima sílaba. Ya, entonces ahí tenemos. Luego tenemos aquí el uso de la B. ¿Ya? ¿Qué nos dice el uso de la B? Que se escribe con B delante de cualquier consonante y de palabras terminadas en B. Como por ejemplo, cuando empiezan con bu, con bur, con bus y con bibble. En este caso, tenemos burbuja, ¿no? Tenemos gusto, búsqueda, Biblia, biblioteca. Entonces, cuando una palabra empieza con bu, con bur, o con bus, o con bible, la palabra se escribirá con B. Luego tenemos aquí que se escriben con B las palabras que empiezan con bi, con bis, con bis. En este caso, tenemos bisiesto, ya, bizcochuelo, bicentenario, ya. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el uso de bi. Luego tenemos cuando significan dos o más veces, por ejemplo, abo o abu. Por ejemplo, abominable, aborrecer, abuela. Ya tenemos en este caso, ¿no? Bueno, entonces aquí observemos el uso de la V también, ¿no? Entonces tenemos el uso de la B y de la V. Entonces, nosotros anteriormente determinábamos como B labial dentilabial. En la actualidad es B y V, porque hay que hacer énfasis en las dos letras, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos los verbos acabados en servar y versar, como por ejemplo conservar, conversar, malversar, reservar, observar. Las formas de los verbos estar, andar y tener que lleven este sonido. Por ejemplo, tuvo, tuviera,
tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo. Como excepción, recuerde que el copretérito del verbo estar, como todos los de la primera conjugación, se escriben con B. Como por ejemplo, estaba, estábamos, estaban. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sí se escriben con B. Ya, pero las palabras que terminan en aba, abo, eve, evo, eva, ivo, iva, ejemplo, decisivo, longevo, nueva, conflictiva, constituye una excepción la palabra sílaba, ¿ya? Las palabras terminadas en ívoro e ívora, por ejemplo, carnívora, granívora, herbívoro, insectívoro, es una excepción a esta regla la palabra víbora. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos que los verbos que, miren, los verbos que terminan en servar o versar se utilizan con V, ¿ya? Ya, entonces el de tener o andar, ¿ya? De estar también, pero teniendo la excepción de estaba, estábamos, estaban. Entonces, miren, aquí está, de pronto se hace una mezcla, ¿no? Porque hay unos casos que se utiliza la V y en otros casos que se utiliza la B. Ya. Luego continuamos con el uso de la C, Z y S. Ya, tenemos aquí las palabras que terminan en Z y se cambia a plural, se escriben con C. Por ejemplo, lápiz, ya, lápices. Luz, luces. Y por último, siempre que el sustantivo termine en tor o en sor, cambia ción. Por ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. Por ejemplo, también en las palabras que dice que terminan en Z, ustedes vayan pensando en ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, capaz, ya, capaces, rapaz, rapaces, ya. Entonces cambia la Z, cambian con la letra C. La Z se cambia con la letra C. Y cuando un sustantivo termina en tor o en sor, se cambia a acción, como por ejemplo destructor, director, y observen ahí cómo cambia la palabra para, en este caso, destrucción, dirección. Ya, el uso de la S. Se escriben con S las palabras terminadas en esca, esco. Por ejemplo, grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, pintoresco, ¿ya? Se escriben con S la terminación del verbo auxiliar haber. Por ejemplo, hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. Ya, se escriben con S las terminaciones esta, esto, ista. Por ejemplo, feminista, violinista, texto. ¿Ya? Ya, luego aquí se escriben con S a terminación del, ya, a ver. Y se escriben con S las palabras terminadas en esto, ya, observemos ahí en esta parte donde me dan la determinación, ¿ya? Ya, entonces les he dejado ahí para que ustedes observen, también que no sea solamente la forma como yo lo estoy diciendo, sino que para que usted también determine, ustedes
vean y ustedes observen, analicen y de pronto busquen otros o piensen otras palabras dentro de su vocabulario para que puedan ustedes reforzar esa práctica. ¿Ya? Bueno, entonces nos podemos dar cuenta aquí, ya, grotesca, dantesca, burlesco, gigantesco, ya las palabras que terminan en esca, esco, miren que a veces existe la dificultad, ¿no? De el uso de estas palabras. Ya, se escriben con S a terminación del verbo auxiliar haber, por ejemplo, hubiese amado, hubiese nadado, ya, hubiese temido, ya, entonces ahí tenemos esas palabras. Tenemos que se escriben con S las terminaciones esta, esto, ista. Por ejemplo, feminista, violinista, tiesto, fiesta. Entonces, todas las palabras, estas terminaciones, esta, esto, ista, se escriben con S. Ya, luego tenemos el uso de la C. Ya, observemos ahí, lean por favor antes de dar la explicación en esta parte. Ya, entonces ahí tenemos esas palabras que se escriben con C, la terminación CES, que surge del plural de las palabras que contienen Z. Ya, esto de aquí es lo mismo, sino que hay otros ejemplos, ¿no? Ejemplos: maíz, maíces, raíz, raíces, pez, peces, rapaz, rapaces, atroz, atroces. Miren, las palabras que terminan en Z, su plural vendría a ser con C. Se escriben con C las formas del verbo terminados en ceder, sender, cibir, citar. Siempre que no proceda de raíces que llevan S, como por ejemplo conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este grupo de palabras, ¿ya? Que terminan en ceder, encender, cibir, citar. Ya, se escriben con C los verbos terminados en zar antes de la vocal que cambian a C. Por ejemplo, el verbo analizar, analice, avergonzar, avergüence, canalizar, canalice, utilizar, utilice. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este grupo de palabras, ¿ya? Que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Analizar, analice, avergonzar, avergüence, canalizar, canalice, utilizar, utilice. ¿Ya? Los verbos que, recuerden, los verbos que terminan en zar, ¿ya? Los verbos que terminan en zar, ¿ya? Cambian su plural, perdón, sí, cambian la palabra en su conjugación, ¿ya? Cambian su conjugación con C, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Tenemos aquí, repetimos la S, son otros ejemplos, los superlativos ísimo, ísima, ¿ya? ¿Ya? Porque miren, es el uso de la CZS, ¿ya? Entonces aquí tenemos, se escriben con S las palabras terminadas en superlativos ísimo, ísima. Bellísima, lindísimo. Miren, y en este caso, las palabras son palabras esdrújulas. Llevan en la antepenúltima sílaba, llevan llevan su acentuación,
¿ya? Llevan su tilde, ¿ya? Miren, además, algo muy importante que deben de recordar, que ¿qué es la tilde? La tilde es una rayita oblicua que se ubica sobre la mayor acentuación de voz. No me dice que es un asterisco, ¿ya? Que se ubica sobre la mayor acentuación de voz. No me dice es una estrella que se da en la mayor acentuación de voz. No, me dice que es una rayita oblicua. Entonces, para que ustedes tengan clara también esta parte, ¿no? Entonces, se escriben con S las palabras terminadas en oso, osa, por ejemplo, bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezosa, maravilloso, grandioso. Ya, entonces aquí, en esta parte, tenemos las palabras terminadas en ismo, como por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, ¿ya? Altruismo, barguandismo, ya. Entonces ahí tenemos que con estas palabras se utiliza la letra S. Ya, entonces aquí luego tenemos el uso de la P y de la B. ¿Qué nos dice el uso de la P y de la B? Aquí nos determina que se escribe siempre con M antes del fonema P, como por ejemplo, ampuloso, cumplir, empezar, impropio, vampiro, se escribe con M antes del fonema B, que se representa con la letra B. Ya, entonces ambos, antes de B, ¿no? Entonces, antes de P y B se escribe con M. Ya, aquí está mezclada, ¿no? Pero yo les digo, se la fusiono y les digo, antes de P y B se escribe con M. Entonces, impropio, vampiro, miren, y en ocasiones sabemos las reglas, las sabemos de manera verbal, pero eso no es suficiente. Entonces, es la aplicación que es lo importante en estos casos. ¿Ya? Entonces, ambos, ambiental, Colombia, enjambre, imberbe, tromba. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Luego continuamos con el uso de la H. Podemos darnos cuenta de los prefijos hidra, hidro, hiper, hipo. Y tenemos aquí hidráulico, hidrógeno, hipérbole, hipócrita. Todas las palabras que empiezan con el diptongo hue, como por ejemplo, hueco, huelga, huella, huérfano, huerto. Los prefijos hepto, hecta, hexa, hemi, de las palabras compuestas por hectómetro, heptasílabo, hexágono, hemiciclo. Es decir, que todo este tipo de palabras se escriben con H, ¿ya? Se escriben con H. Miren, que también es muy importante que ustedes sepan que este tipo de diptongo, el diptongo UE, siempre va a ser con H, hueco, huelga, huella, huérfano, huerto, huevo, ¿ya? Entonces, aquí en estas partes tenemos, por eso, el diptongo va con H. Hidro, hiper, hipo va también con H. Los prefijos, en este caso, ecto, hepta, hexa, hemi, son palabras compuestas, por lo tanto también se las utiliza con la letra H. Luego continuamos con el uso de la letra G. Ya se escriben con G cuando llevan G o G. Por ejemplo, recoger, recoges, recogí, recogiste, recogimos, coger, acoger, escoger, encoger,
proteger, emerger, dirigir, corregir, exigir, urgir, surgir, regir, rugir, erigir, refrigerar, exagerar, aligerar. Excepciones tenemos tejer y crujir. Siempre su regla tiene ciertas excepciones. En este caso, miren que con G o con G se escriben con G, a excepción de tejer y crujir. Bueno, luego tenemos aquí el uso de la J. Las palabras con ja, jo, ju, como por ejemplo, mejor, jurado, reja, ya, son palabras que se escriben con J. Los verbos terminados en "-iar", como por ejemplo, ojear, forcejear. Las palabras que comienzan con eje, por ejemplo, ejecutivo, ejemplo, etc. Las palabras terminadas en jejera, jero, jería, como por ejemplo, pasaje, linaje, agujero, sonajero, relojera, relojería. Tenemos aquí este tipo de palabras, ¿ya? Entonces, escriben con J. Luego tenemos aquí el uso de la doble L. Tenemos los terminados en illo, illa y sus compuestos y derivados. Por ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, semilla, peinilla, vajilla. Se escriben con L. Las palabras terminadas en aye, elle, ella, ello. Ya se escriben con doble L los verbos terminados en yar. Ya, callar, callar. Bueno, en ocasiones nos pasa esto, ¿no? De que no podemos recordar de pronto muchas otras palabras. Pero bueno, ustedes también en su parte práctica o en su parte verbal, ustedes también pueden ir viendo qué palabras son las que pueden ustedes ir aumentando, como les decía, ¿no? Ya, pueden ir ustedes aumentando en su vocabulario en cuanto a las palabras. Bien, espérenme un ratito, déjenme. Bueno, entonces ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ya es el momento en que ustedes pueden hacerme algún comentario. Pueden levantar su manito, ya para darles la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Algo que haya quedado, más que todo alguna duda, pues, ¿no? Entonces, o se me fueron todos ya, no quedó nadie aquí. Me han dejado hablando sola. Coloquen por favor en el chat. Coloquen en el chat. Ah, bueno, Andreita aquí me había colocado que había un estudiante en espera. Lo que sucede es que cuando se está compartiendo pantalla, eso les comento de manera general, ¿no? Que cuando se comparte pantalla, en ocasiones no se logra visualizar hasta después de un momento. De pronto pudo haber sucedido eso. Entonces, cuando se entra o se ingresa un poquito atrasado. Voy a detener entonces.